Ahora, para comenzar formalmente, les presento a la maestra en Ingeniería Stephanie Ruiz López. Ella es jefe del Departamento de Sistemas de Gestión de la Energía de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONUE. Ella será nuestra moderadora el día de hoy. Buenos días, ingeniera. Si gusta abrir su micrófono. Buenos días a todos los participantes a este webinar sobre la eficiencia en la instalación eléctrica. De nueva cuenta, ICA Procobre México y CONUE les damos la más cordial bienvenida. La energía eléctrica es un insumo indispensable de la sociedad. Hoy en día, su gran demanda genera una gran cantidad de residuos que afectan la calidad del ecosistema y propician el calentamiento global. La contaminación atmosférica es un tema de gran preocupación en el que es necesario que los gobiernos y la sociedad trabajen juntos para tomar medidas que ayuden a disminuirla. Es por ello que CONUE, a través del Programa Nacional para Sistemas de Gestión de la Energía, PRONASGEN, colabora con otros actores importantes como ICA Procobre México para el desarrollo de capacidades en la gente con el objetivo de lograr las metas de eficiencia energética del país. Sin más por el momento, me permito ceder la palabra a nuestro expositor, el maestro Enrique Balán Romero, ingeniero en electrónica y comunicaciones del Instituto Politécnico Nacional, con maestría en planeación y sistemas de Universidad La Salle. El maestro Enrique Balán Romero está registrado como capacitador ante la SEP. De 1979 a 1983 se desarrolló como ingeniero de diseño de equipo electrónico industrial. De 1983 a 1998 fue responsable de la planeación de suministro eléctrico a centros de cómputo y telecomunicaciones para diversas empresas de la iniciativa privada. De 1998 a la fecha, se ha desempeñado como consultor de calidad de la energía y sistemas puesta a tierra. Es miembro del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, asociado del Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica, conferencista de la International Cooper Association y perito en energías renovables. También ha realizado publicaciones para la International Cooper Association. Maestro Enrique, cedemos la palabra. Stephanie, muchas gracias por la presentación y buenos días a todos los que nos están escuchando. Este es un tema verdaderamente importante porque en cualquier inmueble en el cual estemos trabajando, tenemos energía eléctrica. Y esa energía eléctrica normalmente la obtenemos por la instalación eléctrica. Y la instalación eléctrica la realizamos sin saber que sin tomar en cuenta, que cualquier proceso productivo que nosotros realizamos tiene pérdidas. La instalación eléctrica también tiene pérdidas. Y cuando lo calculamos, cuando se las enseñamos a nuestros alumnos en ingeniería, les enseñamos que es bueno, que es correcto tener pérdidas de 5% en nuestro cableado. Es decir, de cada unidad monetaria que nosotros pagamos de nuestro recibo de luz, casi el 5% lo estamos pagando y lo hemos desperdiciado en el cable. Y eso no se estaba enseñando con anterioridad. Y no se enseñaba como anterioridad porque daba la impresión de que no era muy importante. Hoy, la contaminación que estamos teniendo, los problemas del el precio y el costo de los combustibles y el precio de la energía eléctrica que pagamos es verdaderamente grande. Hemos escuchado muchas veces que el precio de la energía eléctrica baja. Pues yo no sé si en algún lugar haya bajado, pero en el recibo de luz de esta oficina y en el recibo de luz de mi domicilio, pues casi siempre va para el alza, ¿no? Dice aquí que la instalación eléctrica es el medio por el que se provee energía a dispositivos y aparatos eléctricos. Dice que es un conjunto de elementos que permiten transmitir y distribuir y dar uso a la energía eléctrica en cualquier lugar que estemos, en un centro comercial, en una universidad, en unas oficinas, en nuestro domicilio, en una fábrica. Y debe tener dos características específicas. La primera es la que siempre cumplimos, que es que la instalación sea segura. Y la segunda, que casi siempre la olvidamos, es que ésta sea eficiente. Dice también que la contaminación atmosférica por actividades humanas, por lo que estamos haciendo en este mismo momento, genera una preocupación porque tenemos una gran cantidad de residuos que no los vemos.
La instalación eléctrica genera residuos, sí, y genera residuos en forma indirecta. No lo observamos. No observamos la pequeña cantidad de calor que se genera en el cable porque no estamos en contacto con ellos. Sin embargo, nos damos cuenta que sí existe esa pérdida. El principal contaminante que está hoy de moda, llamémoslo así, es el CO2, que se supone causa calentamiento global. En esta pequeña diapositiva podemos observar que la iluminación, la informática, la producción, cualquier elemento que utilice energía eléctrica, también utiliza el cableado eléctrico. Que la energía eléctrica la estamos obteniendo por dos medios, la renovable y, las fuentes primarias que son por combustibles fósiles y las fuentes que son renovables. Existen algunos planes que para el año 2050, faltan muchos años, la energía eléctrica que consumamos pudiese ser el 50% de renovable y el 50% de combustibles fósiles. Pero aún así, y en el año 2050, y todavía falta bastantito, el 50% de la energía va a ser por combustibles fósiles. Hoy tenemos un poco más del 20% de energías no renovables, es decir, el 80% de la energía que estamos consumiendo, al menos en este país, es por combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, y estamos contaminando. Algo tenemos que hacer. Y hemos hecho algunas cuantas cosas. Aquí tenemos algunas cuantas dibujitos que nos están enseñando las diferentes materias primas que utilizamos, como el carbón, petróleo, gas, el flujo hídrico, si es que pensamos que es una materia prima, el viento y la luz solar. Existen otras. También sabemos que esos combustibles fósiles tienen algún origen. Unos vienen del mar, otros del terreno. También sabemos que los tenemos que extraer de algún lugar y después transportar y finalmente darle un uso. En los tres, extracción, distribución y uso, se generan un tipo de contaminantes. El que más nos está preocupando hoy es el CO2 en la quema de los combustibles fósiles. Es decir, los combustibles fósiles generan residuos. Dice aquí también que la energía eléctrica es costosa, sí. Recordemos que el Cajón, uno de los dos últimos centrales hidroeléctricas construidas en este país, tardó casi 6 años, costó casi 1,000 millones de pesos y solamente funciona si tenemos agua. Es decir, si hay lluvia. Si por los cambios climáticos la cantidad de lluvia dejara de caer en milímetros cuadrados, por supuesto, no funcionaría esta. Es decir, el combustible fósil y las energías renovables, en este caso el hídrico, como yo mencionaba, de la presa El Cajón, tienen un costo y alguien los tiene que pagar. Nosotros los estamos pagando. Dice aquí que a mayor demanda de energía eléctrica hay mayor quema de combustible fósil cuando la energía fue generada por ese medio y que generan cierto tipo de contaminación. El calentamiento global que yo mencionaba hace un minutito puede generar aumento en el nivel del mar. Hemos oído de algunas islas que se están cubriendo por el agua. Hay aumento de temperatura atmosférica. En este país, en México, no habíamos visto tornados como han sucedido en el norte del país, en el cual el tornado, la fuerza del aire, toma los vehículos y los sube a las casas, los tira por todos lados. No los habíamos visto. Hoy hemos visto 3 en un poquito más de un año. Hay derretimiento del hielo polar. Pobrecitos los osos polares, pero no ese es el problema. El problema es que aumenta el volumen del agua del mar por el calentamiento. Eventos meteorológicos extremos. Hemos observado terribles huracanes y acidificación de los océanos que están matando a algunas especies marinas. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esto que nosotros estamos creando? Dice aquí que hay pérdida de playas y ciudades costeras. ¿Qué va a pasar con las personas que habitan en ese lugar? Se van a ir a las ciudades más altas, como esta Ciudad de México, Toluca, Zacatecas, Aguascalientes, que son ciudades más altas. Estoy hablando solamente del país, México. Eso quiere decir que vamos a tener mayor hacinación.
El calentamiento global dice aquí que es parte del efecto invernadero y que propicia el cambio climático. También nos da información sobre los gases que lo propician. Uno de ellos es el vapor de agua, no lo podemos eliminar. El dióxido de carbono nosotros lo estamos generando y el metano también. Dice en esa parte que el cambio climático, que el clima terrestre depende del balance energético, que se está esperando un cambio de temperatura entre 2 y 3 grados para el año 2050. Es posible que yo, que ya estoy un poquito más viejín, no lo pueda ver, pero seguramente otros sí lo van a ver. Las consecuencias del cambio climático. Dice modificación de ciclos agrícolas. Hemos oído o sabemos que en algunos lugares del planeta y también de nuestros países en Latinoamérica se ha tenido que cambiar el tipo de cultivo por la cantidad, por la elevación de temperatura y porque se han suspendido la cantidad de agua que nos cae. También hemos observado que algunas especies animales y vegetales han mudado. En la Ciudad de México o en la zona metropolitana, estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Ya se encontró el mosquito que causa, enfermedades que solamente lo teníamos en la costa, es decir, a 0 metros sobre el nivel del mar. La temperatura, el cambio de temperatura ha logrado que esos mosquitos vivan aquí cerca, en el Estado de México, en una zona que conocemos como ciudad satélite. Ya tuvimos a un infectado, ya encontramos esos mosquitos, es decir, las enfermedades tropicales están avanzando porque la temperatura a nivel mundial también se está modificando. Las consecuencias económicas, vemos aquí una fotografía que realmente es impactante y lo escuchamos en las noticias, en la cual las personas están migrando de un lugar a otro por la falta de trabajo. Imaginemos que sea porque sus zonas costeras hayan sido inundadas por el calentamiento global y por el cambio en el volumen del agua de los océanos. Se han hecho muchos intentos. Hemos visto que la iluminación se ha modificado. La iluminación en nuestros edificios, en nuestros centros de trabajo, en nuestras casas, habitación, en la vivienda. Antes teníamos iluminación tipo incandescente. Ya no se permite la fabricación ni la producción de ese tipo de lámparas. Hoy tenemos de fluorescentes, hoy tenemos de LED. Sabemos que las normas que rigen a los motores eléctricos se han modificado, se han endurecido. Ahora utilizamos motores con mayor eficiencia. Utilizamos transformadores de distribución con mayor eficiencia, porque los estándares, las normas, los reglamentos que rigen su producción se han modificado. Es decir, estamos haciendo esfuerzos para evitar el desperdicio de energía, y la eficiencia energética en estos aparatos se ha modificado. En los aparatos electrodomésticos, refrigeradores, unidades de aire acondicionado, también se han colocado normas que han disminuido la pérdida de energía, es decir, hemos incrementado la eficiencia energética en el equipamiento. En los conductores eléctricos que alimentan a todo ese equipamiento eléctrico, no hemos hecho nada todavía, estamos intentando. Los conductores, cuando circula la corriente eléctrica por uno de los conductores o por cualquier tipo de conductor, existe una pequeña pérdida. Nosotros estimamos, porque así lo enseñamos en las universidades, que alcanza niveles de 5%, pero no es obligatorio. Si alguien decide hacer un cálculo para tener pérdidas de 8% o de 3%, también lo puede hacer. No está hoy normalizada esa sección. Si nosotros incrementamos el precio del conductor, incrementamos el tamaño del conductor, disminuimos las pérdidas. Es cierto que incrementamos el precio del conductor, pero también al disminuir las pérdidas, la facturación es menor, el monto, entonces se compensa. Hay que hacer un análisis para saber cuál es el nivel en el cual nosotros pudiésemos incrementar el calibre del conductor
incrementamos el precio inicial de la instalación y disminuimos la facturación por consumo eléctrico de energía, en este caso por pérdida de energía. Dice que el conductor eléctrico presenta ligera oposición al paso de la corriente eléctrica. Al paso de la corriente eléctrica el conductor se calienta. A mayor temperatura, mayor oposición. A menor diámetro, mayor oposición. Y a mayor oposición, la eficiencia, a mayor oposición, la eficiencia disminuye. Si acostumbramos calcular los conductores con una caída de tensión de 5%, significa que solo tenemos 95% de eficiencia en el conductor. ¿Y por qué hacemos eso? Porque así lo hemos enseñado. Yo como profesor universitario, así lo hemos enseñado y así me lo enseñaron en 1975 cuando empecé en el área eléctrica. Entonces es 5% de energía que desperdiciamos, es 5% de dinero que estamos tirando al bote de la basura y es 5% de contaminantes de la energía que estamos desperdiciando. ¿En seguridad es suficiente con las normas de instalaciones eléctricas? Sí, en seguridad es suficiente. Pero entonces ahora nos obligamos a preguntar si es apropiado económica y ambientalmente perder 5% de cada unidad monetaria que nosotros pagamos. La respuesta puede ser no siempre. Esto es conveniente, menciona aquí, tomar en cuenta la magnitud económica de la pérdida de operación, la eficiencia energética y la sustentabilidad. Estar emitiendo CO2 en 5% adicional en nuestro cableado por pérdidas, de verdad no es sustentable. Pero no lo habíamos enseñado así. Estamos en algunas universidades apenas enseñándoselo a los alumnos. No habíamos tomado en cuenta que la pérdida en el cableado eléctrico es grande hoy. Quizás en el pasado 5% pudiera haber parecido no importante. Hoy es verdaderamente significativo. Hay un marco normativo. Aquí vamos a ver el marco normativo de México porque sabemos que podemos tener personas escuchando este webinar de otros países. En el mismo marco normativo mexicano se entiende, y como dice aquí, es deseable tener áreas de sección transversal mayores a las requeridas para la seguridad y para una operación económica. Operación económica significa no tirar el dinero a la basura. Otra norma, el ANMX AA 164, denominada edificación sustentable, ya tomó en cuenta la pérdida de energía en los conductores. Y con esta norma ya no se habla de caída de tensión, ahora se habla de eficiencia. Y esta norma nos solicita, nos pide, establece que la eficiencia eléctrica en el cableado sea de 98.5% o mayor, mientras que en la norma de instalaciones eléctricas nos recomienda, no establece, sino solo recomienda que sea de 95%. Otra norma que también se ha dado cuenta otros individuos que se dieron cuenta de esto desarrollaron una norma que se llama Guía para determinar la designación óptima de conductores eléctricos. En esta norma se establece un procedimiento para calcular dos cosas importantes. Uno, la pérdida de energía en los conductores, tomando en cuenta el costo de la energía eléctrica, tomando en cuenta el costo de los conductores, tomando en cuenta el tiempo de vida de la instalación. Y dos, la sustentabilidad, es decir, la cantidad de CO2 que se emite a la atmósfera en forma indirecta cuando estamos utilizando conductores que no tienen una buena eficiencia. Otra norma que se ha escrito que no es obligatoria, como las otras dos que hemos visto no son obligatorias, es los sistemas de gestión de energía que nos indican que debemos buscar oportunidades relacionadas a la eficiencia energética. En nuestra instalación no lo indica en el equipamiento utilizado, sino en la instalación. Y la instalación generalmente tiene dos elementos que pierden energía eléctrica,
que no son 100% eficientes. Uno de ellos son los transformadores y otro de ellos es el cableado eléctrico. La ley de transición energética tiene como objeto, esta fue emitida en México hace algunos años, tiene como objeto aprovechamiento sustentable de la energía y la reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica. Aprovechamiento sustentable de la energía significa eficiencia en el uso de la energía. Nosotros utilizamos la energía eléctrica en nuestras computadoras, en nuestras máquinas de producción, en la iluminación, pero también se está utilizando en el cableado eléctrico, como vamos a ver en un momento más. Dice el artículo 2 de esta ley que es facilitar el cumplimiento de las metas de energías limpias y eficiencia. ¿Quién impone las metas? ¿Quién las está imponiendo? En este caso, CONUE está ayudando a imponer estas metas. Es la que nos indica cuál es la eficiencia energética de nuestros equipos. Y la eficiencia energética, ¿quién la está cumpliendo? La debemos de cumplir todos. Quizás tiene un costo económico, pero el costo social y el costo ambiental que va a tener si no la cumplimos va a ser verdaderamente grande, que nos va a poner en una situación de riesgo. En este pequeño dibujo que tenemos aquí, estamos observando que tenemos un todo que está compuesto por el cableado eléctrico y que está compuesto por la máquina que nosotros estamos alimentando. En este caso hay un dibujo de una computadora, pero bien puede haber sido una máquina de control numérico, un torno, una fresadora, un elevador, iluminación. Y estamos observando también que el consumo de todo este conjunto es del 100%. El 95% es del equipo que nos da producción. Y el 5% es de la parte que está alimentando. No es posible seguir pensando de esta manera, que el 5% de la energía de una entidad productiva se está yendo a la basura y no hagamos algo. Y vuelvo a repetir, no lo habíamos hecho porque no lo estábamos observando en las universidades y no estábamos observando que en nuestro bolsillo de nuestro pantalón, cada vez que echamos una unidad monetaria, 5% se van a la basura. Y eso ya no estamos hablando de nuestros domicilios, estamos hablando de nuestras fábricas, universidades y cualquier centro que utilice la energía eléctrica. La distribución y consumo implica ahora también observar el cable eléctrico. También vemos que la norma de instalaciones eléctricas, la NOM 001CD, es la referencia. Hay una nota, no es obligatoria, que indica que podemos tener una pérdida de 3% en el alimentador y podemos aceptar una pérdida de 2% en el cableado que alimenta a nuestra máquina. Si lo sumamos, es el 5% que estamos nosotros observando y mencionando en este lugar. Dice aquí en el artículo 18 que corresponde a la CONUE promover el uso de la energía desde su explotación hasta su consumo. Si me regreso una diapositiva, estoy observando que el consumo justamente es la pérdida en el cableado y la parte productiva de nuestra máquina. Hemos hecho esfuerzos, hemos cambiado la iluminación, hemos cambiado la normatividad de los transformadores, hemos modificado la normatividad de los motores eléctricos. ¿Será conveniente hoy modificar la normatividad que indica la caída de tensión, es decir, la pérdida de nuestros conductores? El cableado eléctrico es un área de oportunidad. Son pérdidas técnicas que normalmente podemos trabajar sobre ellas. Hay exigencias normativas en algunas empresas como Petróleos Mexicanos en México. Nos dice que se deberán utilizar transformadores de acuerdo a cierta norma que obliga a verificar la eficiencia de esos transformadores. Nos dice esa norma, la de Pemex, que todos los motores deben ser de cierta eficiencia, de una eficiencia premium. ¿Y con qué estamos alimentando los motores?
¿Con qué estamos alimentando los transformadores? Por un cableado eléctrico. ¿Por qué no en esta norma de referencia de Pemex ponemos que la eficiencia energética en los conductores debe ser de tal nivel y no aceptar ya el 5% de pérdida? ¿Por qué no hablar de pérdida? ¿Por qué no hablar de eficiencia? Y manejar que la eficiencia debe de ser mayor a cierto valor. Superior, por supuesto, a lo que hoy nos permite, no nos permite, sino nos recomienda la norma sobre instalaciones eléctricas. Este no es un caso aislado del país México. En todos los países lo enseñamos exactamente igual. Y las normas, los reglamentos, las leyes, el marco jurídico de todos nuestros países habla justamente de eso. Hoy estamos intentando hacer un cambio para disminuir la pérdida en los conductores y ahora voy a llamarle eficiencia energética, eficiencia en la transmisión de la energía. Tenemos aquí un pequeño caso de éxito en el cual se construyó una serie de oficinas, pero se decidió que en el cableado eléctrico las pérdidas fueran menores a lo que se tenía en instalaciones similares. ¿Por qué sucedió esto? Porque las oficinas se denominan sustentables, es decir, buscaba un lugar en la sustentabilidad. Verificaron que no se pierdan el agua, verificaron que no se pierdan suministros eléctricos en el equipamiento, verificaron que no contaminara y también verificaron que las pérdidas en el cableado eléctrico sean lo menor posible hasta donde económicamente sea posible. Si nosotros incrementamos el cableado, el diámetro del cable para disminuir las pérdidas, hay un límite. Ese límite se conoce como conductor óptimo, en el cual tenemos el máximo beneficio económico con las mínimas pérdidas posibles. Si en estas oficinas en particular se hubiese calculado el cableado eléctrico de acuerdo a las variables técnicas que normalmente conocemos para calcular el calibre de los conductores, si hubiesen tenido pérdidas de 6.5 toneladas, una emisión anual en forma indirecta por los conductores de 6.5 toneladas. Sin embargo, se utilizó lo que conocemos como conductor óptimo. En ese caso, disminuimos a 4 toneladas de emisión indirecta por la pérdida en los conductores. Si vemos de 6.5 a 4, estamos hablando casi de 35% de disminución de emisión de contaminantes, en este caso del CO2. Eso se logró incrementando el calibre de los conductores. El precio de los conductores, si hubiésemos utilizado el concepto técnico, hubiese tenido el monto que aquí se indica, 188,000 unidades monetarias. Sin embargo, se incrementó el calibre del conductor, luego entonces el precio de los conductores fue de 253,000 unidades monetarias. La diferencia entre lo que debió haber sido tomando en cuenta un concepto tradicional y lo que tenemos hoy fue apenas de 70,000 unidades monetarias. Y dice aquí que hubo una utilidad de 115,000. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo obtuvimos una utilidad si utilizamos un conductor de mayor calibre? Bueno, porque al disminuirse las pérdidas en la facturación eléctrica, porque disminuimos las pérdidas en el conductor, al disminuir la pérdida en la facturación, al cabo de los años hubo una recompensa económica. Esa recompensa económica fue de 115,000 unidades monetarias, habiendo tomado en cuenta ya el incremento en el precio de los conductores, es decir, la disminución en la facturación logró pagar el incremento en el precio de los conductores y también obtuvo una utilidad económica. Obtuvo una disminución en la contaminación indirecta de esos conductores. Obtuvo un beneficio técnico porque disminuimos la pérdida en el conductor. Si hubiéramos utilizado el concepto tradicional técnico,
la pérdida anual en el conductor para ese edificio en particular, no estamos analizando las características del edificio, fue de 27,000 kilowatts hora. Se redujo a 17,000. ¿Se podría haber reducido más? Sí. ¿Se podría haber disminuido más la cantidad de toneladas que se emitieron en la atmósfera? Sí, pero hubiésemos tenido posiblemente una utilidad menor. Aquí tenemos un par de gráficas en las cuales estamos observando el comportamiento de nuestros conductores en relación a la pérdida, a la emisión indirecta de contaminantes CO2. No estamos hablando de otros contaminantes, solamente del CO2. La quema de combustibles fósiles genera otros contaminantes. Hoy el que está de moda y el que nos está causando mayores problemas por el calentamiento global es el CO2 y es el que nos ocupa en este webinar que tenemos. Tenemos en la parte vertical la emisión de toneladas de CO2. El primer punto que tenemos aquí es el calibre mínimo que hubiésemos nosotros utilizado en un cálculo tradicional. Incrementamos el calibre, incrementamos más y más y más el calibre y observamos que la emisión de toneladas va disminuyendo. Hay una parte, es que tenemos una zona de poca variación. ¿Hasta dónde vamos a incrementar nosotros el calibre? Hay que hacer un análisis, de costo, de costo-beneficio para saber hasta dónde vamos a llegar incrementando. Hasta dónde el conductor óptimo nos da el máximo de relación costo-beneficio. Normalmente, los diseñadores de la instalación eléctrica, los calculistas, no realizan esto, y quiero decirlo gravemente, aunque después alguien se enoje, porque no saben hacerlo, porque no se los enseñamos en la universidad, porque no lo han practicado. Hacer un cálculo técnico tiene ciertos pasos, quizás 5 o 7 pasos. Hacer un cálculo técnico económico, además de esos 5 o 7 pasos, tiene 8 o 9 adicionales que el diseñador debe de saber, debe de aprender, debe de comprender cómo se utiliza para enseñárselo a sus clientes. Aquí tenemos también una gráfica más que dice consumo de combustible. Las dos gráficas se parecen en su comportamiento. Una maneja las pérdidas, la emisión de CO2 y una maneja el consumo de combustible, y observamos que mientras nosotros aumentamos el calibre del conductor, pues van disminuyendo el consumo también de combustible. Podemos utilizar herramientas más amigables para hacer el cálculo, y en el internet podemos encontrar un software denominado software 12, que es de distribución gratuita. Con ese software nosotros podemos encontrar el calibre del conductor tomando en cuenta cualquier tipo de pérdida en él o tomando en cuenta la eficiencia. Si lo hacemos con un cálculo en el cual estimamos pérdidas en el conductor de 5%, es decir, caída de tensión de 5%, nos va a dar un resultado que normalmente es el que se indica en este punto que está aquí. Si nosotros aumentamos la eficiencia, o sea, disminuimos la caída de tensión, vamos a ir obteniendo un calibre diferente y nos va a dar como resultado este software denominado dossier la siguiente información: en los calibres que se pudieran utilizar, la utilidad, el precio de los conductores. Claro, antes tuvimos que haber colocado el precio de los conductores en nuestra zona de influencia económica, ¿verdad? La emisión de CO2 y el conductor óptimo que deberá ser dado para cierta instalación. Tenemos que tomar en cuenta que nos exige mayor información, nos pide cuánto cuesta la energía eléctrica, nos solicita cuánto va a durar la instalación, 15, 20, 30, 40 años. Nos indica cuál es la tasa de interés de retorno que pudiéramos tener nosotros si hacemos una inversión en un banco, por ejemplo. Por eso, hacer este cálculo óptimo nos obliga a tener mayor conocimiento,
por supuesto nos hace crecer tecnológicamente, administrativamente y hasta financieramente, porque se requiere información tecnológica de administración y financiera para lograr estos cálculos. No es difícil, solamente hay que hacerlo. No lo hacíamos antes porque no era una necesidad. Hoy la necesidad cada año va siendo más grande, de tal suerte que en algunos años más va a ser imperiosa y no debemos retrasarla. Aquí tenemos una curva en la cual nosotros estamos observando una gráfica en la cual observamos que hay varias curvas. La curva más grande, más alta, nos indica que es un sistema que trabaja 24 horas, mientras que la curva más baja, esta que aparece aquí de color azulito, nos indica que es un sistema de 4 horas. A lo que voy y a lo que nos indica esta gráfica es lo siguiente. Si nosotros hacemos un cálculo para trabajar una máquina, para alimentar una máquina con su cableado que trabaja durante 24 horas, el retorno de la inversión y las pérdidas de energía y la emisión de CO2 siempre es mayor. El retorno de la inversión es mayor en cantidad, la utilidad. Si nosotros tenemos un equipo que solamente trabaja 4 horas al día, la gráfica se comporta igual. Sin embargo, el retorno de la inversión es menor. Por eso menciono que las personas, los calculistas, que ahora diseñan las redes eléctricas, deben tener mayor conocimiento, tomando en cuenta que es imperativo hoy verificar que la pérdida de energía en los conductores eléctricos sea lo menor posible, hablando técnica y económicamente. Que existe software, ya mencionamos uno, es el TOSI. Existe software en diferentes países derivado justamente de la normatividad de ese país. En países hermanos latinoamericanos como Chile, Brasil, Argentina, Colombia, ellos tienen su propio software, tomando en cuenta los precios de los conductores, tomando en cuenta la matriz energética y algunas otras variables. Cuando nosotros incrementamos el calibre del conductor, es decir, disminuimos las pérdidas, es decir, aumentamos su eficiencia, hay beneficiarios, ¿quiénes? Nosotros que consumimos la energía eléctrica. El suministrador de energía ya no tiene por qué, ya no se ve presionado para tener más centrales generadoras de energía eléctrica. El proyectista, el que hace el cálculo, le ofrece a su cliente instalaciones de mejor calidad, más sustentables, con mejores características para eventos de cortocircuito. El país consume menos combustibles fósiles. Si en el año 50 vamos a estar generando energía eléctrica con 50% de combustibles fósiles, en el año 50 no vamos a ser 7.500 millones de habitantes en el planeta, vamos a ser 8.500. Es decir, va a haber mayor consumo porque vamos a hacer más. Y el medio ambiente. ¿Cuál es el objetivo de la disminución de emisión de CO2? Aquí alguien nos lo puso en un listado. Cumplir políticas gubernamentales, disminuir la quema de combustibles fósiles, disminuir la huella de carbono y otros más que podríamos estar mencionando y quizás que no aparecieran aquí. ¿Cuál es la conclusión? Que la selección de la sección transversal de los conductores hoy en día es importante. Hemos logrado disminuir la pérdida en nuestro equipamiento, lámparas, motores, transformadores, pero esos equipos son alimentados con energía eléctrica por medio de un cableado eléctrico. No hemos hecho todavía lo suficiente, es más, no hemos hecho nada para evitar la pérdida de energía en esos conductores. Tenemos beneficios económicos, disminuimos los costos operativos, porque es un costo operativo, 5 unidades monetarias de cada 100 estamos enviando a la basura. Tenemos ventajas ambientales, reducimos la contaminación indirecta que están produciendo esos conductores. Y ventajas técnicas que hacen los ingenieros a los que nos interesa a nosotros, es decir, tener la máxima transferencia de energía posible. Aparece mi correo. Sé que ese es un tema bastante nuevo para muchos.
Pueden enviarnos información, pueden enviarnos preguntas, pueden enviarnos desarrollos. Tenemos un staff de ingenieros que pueden contestar las preguntas que pudiéramos tener en base justamente a este tema que nos ocupó hoy. Stephanie, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Balán. Pues ya estamos en tiempo para realizar las preguntas, si tienen alguna ahí disponible. Por lo pronto, no hemos recibido más que no sé si fue pregunta o es comentario, porque no está muy claro, pero igual, pues lo voy a leer. Dice, buenos días. Para la instalación de un conductor eléctrico, basta con determinar la carga a conectar y entonces, de acuerdo a la norma, instalaremos un conductor que pueda transportar la corriente que demanda la carga. Ay, no sé si es afirmación o un verdadero o falso. Pues no sé si nos pueda complementar, a ver si permítame. Ok, este comentario, que más que pregunta, sí justamente está dirigido a qué es la forma en que lo hemos hecho siempre. Verificamos nuestra carga, hacemos un cálculo para encontrar el tamaño de nuestro conductor, la sección transversal, y lo alimentamos. No hemos observado que estemos viendo las pérdidas en el conductor como un elemento de producción. También es parte del sistema de producción. Luego, entonces, debemos evitar tener las pérdidas. En el comentario que nos hace el compañero, justamente estamos observando que es la parte tradicional. Debemos ahora tomar en cuenta cuánto estamos perdiendo de energía. Si la carga no es lineal, la caída de tensión en el conductor va a hacer que la carga no lineal, en este caso podría ser un transformador, una lámpara incandescente, un motor, tenga menos potencia de salida. Si es una carga no lineal, va a haber mayor consumo de energía por la caída de tensión que tenemos en el conductor, porque las cargas no lineales tienen una característica, potencia de salida constante. Entonces sí debemos de tomar en cuenta ahora, cuando tomamos en cuenta la capacidad de demanda de nuestra carga, debemos tener en cuenta la capacidad de eficiencia de nuestros conductores eléctricos. Muy bien, sí. Aquí recibimos, esta pregunta fue de Carlos Borla Vargas, que también dice, es decir, que para elegir un conductor que sea eficiente es necesario tomar en cuenta estos factores: temperatura ambiente, distancia y agrupamiento dentro de una canalización. Estos tres variables que me acabas de mencionar, Carlos, son los mismos que utilizamos cuando hacemos un cálculo tradicional, el anterior. Y estoy en los dos comentarios o preguntas que hemos recibido, justamente estoy viendo que todos lo hacemos y no todos lo hacemos de la misma forma, tradicional, sin tomar en cuenta la eficiencia en el cableado. Sí tomamos en cuenta la máxima temperatura, sí tomamos en cuenta el factor de agrupamiento, sí tomamos en cuenta la longitud. Pero esas son las variables técnicas para calcular el conductor. Ahora se incrementan otras de índole financiero, como el costo de la energía eléctrica, de índice de tiempo, como es la vida útil de la instalación, el tiempo, las horas diarias de uso de ese conductor, los días al año del uso de ese conductor, la matriz energética. Las preguntas que he recibido hoy, las únicas dos que he tratado de contestar, significa que las personas no estamos utilizando, y por eso es el webinar, ¿verdad?, para tratar de enseñarlo, no estamos utilizando más que el cálculo técnico. Debemos ir más allá. Nuestra preocupación no es nada más el CO2, nuestra preocupación es los volúmenes de personas que van a cambiar de un lugar a otro si el calentamiento global sirve y continúa. La disminución en cosechas, porque tiene que haber cambios de productos que se estén sembrando y cosechando en el terreno. Entonces, las dos preguntas, qué bueno que se realizaron, porque me
me indica que las personas van a seguir pensando justamente en el cálculo tradicional. Les va a tomar no menos de medio año tratar de identificar qué es lo que mencioné yo en este webinar. Vamos a tratar de repetirlo para saber, para indicar con toda claridad cuáles son las variables que vamos a utilizar, cuáles son las variables que utilizamos, además de las que han mencionado los dos compañeros que han preguntado, para hacer el cálculo tomando en cuenta la eficiencia energética y no solamente la pérdida de energía. Stephanie. Muchas gracias, ingeniero. Aquí pregunta Carlos Octavio Rivera. Estimado ingeniero Balán, ¿podría enviarnos por correo las fórmulas técnicas y económicas para hacer el cálculo de los conductores o alguna bibliografía donde tomen en cuenta los dos factores, técnico-económico? Sí, voy a ver que los administradores de este webinar tengan además de esta presentación, tengan una presentación técnica en la cual se realizan los cambios. Si ustedes, los cálculos, perdón, si ustedes entran al sitio www.procobre.org, van a encontrar el software Dossier. Ahí tienen la parte teórica, cómo se realiza el cálculo, que está basado en una norma internacional, IEC, y también el software para que lo puedan utilizar. Voy a hacer que les haga llegar la información. Ah, está. Juan Carlos López pregunta que si cuál es la norma NMX-EU. No escuché con mucha claridad, pero las normas NMX que nosotros tenemos para los cálculos solamente no son obligatorias, son de aplicación voluntaria. Una de ellas es la NMX J604 de ANSE. Esa no se nos da, ese es el cálculo óptimo de los conductores eléctricos. Es el NMX J604 ANSE, no es de distribución gratuita, pero ahí nos dice cómo se pueden hacer esos cálculos, nos da el desarrollo y los resultados ejemplificativos. Sandra Rivera nos pregunta, en cuanto a costo-beneficio, ¿cuál es el incremento del costo para instalaciones residenciales? En las instalaciones residenciales, la mayor pérdida que tenemos es en el alimentador, que va de la cometida del suministrador, en el caso mexicano de Comisión Federal de Electricidad, de la cometida de la cometida del suministrador hacia normalmente nuestro interruptor que se encuentra dentro de la vivienda. Esa es la parte en la cual nosotros podemos trabajar muchísimo más. En los edificios verticales, en una vivienda, en un departamento que esté ubicado en el piso 18, pues se entiende que de la concentración de medidores hacia el piso 18 podríamos tener 60 metros de longitud. Ahí es donde debemos de trabajar principalmente. Es mucho menor en todas las demás viviendas porque las normas por seguridad no permiten conductores de muy bajo calibre. En el caso mexicano es el de 2.08 milímetros, que corresponde al calibre número 14. El otro punto dentro de la vivienda podría ser la cocina, donde tenemos consumo elevado de energía en tiempo por el refrigerador, hornos de microondas, hornos de inducción. Otros puntos que podríamos observar en la vivienda sería el movimiento de agua, una motobomba para desplazar el agua o subirla a un tinaco, esos son los puntos que podremos ver, es decir, la acometida, el alimentador que va de la acometida al interruptor principal, que pudiera estar dentro de la vivienda, y aquellos puntos que consumen mucho más. En época de diciembre, para la parte norte del hemisferio, si utilizamos la calefacción. Esos son los puntos que podemos ver con mayor claridad para poder trabajar sobre la eficiencia energética.
Muy bien. Tenemos varias preguntas sobre las normativas ya mencionadas. Unas son acerca de si actualmente ya aplican en México, si tienen alguna referencia o similar en otras normas actuales. Y si hay una norma, alguna norma reciente que ya contemple los aspectos ambientales en el cálculo del conductor. Todas las normas, todas las normas que colocamos ahí están vigentes. La norma de instalaciones eléctricas de las que colocamos es la única que es obligatoria. No nos habla sobre la eficiencia en los conductores. Nos da una nota que es una recomendación de la máxima caída de tensión en los conductores y las demás normas son de aplicación voluntaria. Estamos intentando que en la revisión de la norma de instalaciones eléctricas esa nota baje de 5% máximo a 3% máximo. Y estamos intentando que la CONUE coloque dentro de su normatividad estos valores. Repitiendo la respuesta, todas las normas que aparecen ahí son vigentes y son la mayoría de ellas de aplicación voluntaria. Okay. Muchas gracias. Nos preguntan también, ¿se empieza a ver un aumento en el precio del aluminio porque se está utilizando como sustituto del cobre en instalaciones eléctricas? ¿Es esta entonces una práctica indeseable e incorrecta? Sí, tomemos en cuenta que los productores y los vendedores de cualquier tipo de producto quieren tener la máxima utilidad posible. Y cuando ellos observan que cierto tipo de conductor, en este caso el de aluminio, empieza a incrementar sus ventas porque el precio de otros conductores, como pudiera ser el del cobre, son más elevados, al ver que hay mayor demanda, incrementan también su precio. Van a intentar, consideramos que eso va a suceder, que la diferencia entre uno y otro, el aluminio y el cobre, se mantenga dentro de cierto rango para que ellos no pudieran perder su nicho. Debemos tomar en cuenta que los dos metales eléctricamente de conducción de corriente tienen características, pero su operación por las condiciones atmosféricas son diferentes. El tiempo de duración de los dos es diferente. El tiempo de mantenimiento que se le tiene que dar a cada uno de ellos, de los diferentes metales, también es diferente. Se debe de poner en la mesa cuando nosotros seleccionamos uno y otro. Si nuestra instalación eléctrica va a tener una duración de 10 años para ciertas máquinas, pues quizás seleccionemos un conductor que sepamos que tiene ese tiempo de vida. Si sabemos que va a tener 30 o 40 años de uso, pues tenemos que seleccionar otro, ¿no? Nosotros no vendemos ningún tipo de producto, solamente damos información técnica y los usuarios, ustedes de esta información técnica tienen que decidir utilizar uno u otro. Muy bien. Sobre el ejercicio de utilidad obtenida en el caso de éxito del edificio, preguntan si es por 30 años. Sí, cuando nosotros hacemos un cálculo de esta naturaleza, que ya no le llamamos tradicional, sino cálculo óptimo, tenemos que utilizar el tiempo de vida que esperamos de esa instalación en particular. En el caso mexicano, se deprecia la instalación dependiendo del tipo de equipamiento que nosotros utilizamos. Si son computadoras, la Secretaría de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, nos permite depreciarlo en 5 años. Si son para minas, nos permite depreciarlo en 33 años. Eso quiere decir que podríamos tener una vida de 33 años. En los edificios de oficinas, normalmente lo utilizamos en 33 años la vida de nuestra instalación eléctrica. Muy bien. Aquí César López lo manda a felicitar por la información. Dice que en la UTZMG se están preparando los ingenieros en energías renovables bajo los lineamientos propuestos por usted. Pregunta, ¿dónde se puede encontrar el software dossier? Y tenemos otra pregunta similar de Marco González que
si ese mismo software se basa en la norma de la designación óptima de conductores eléctricos. Qué bueno que en esta universidad tecnológica ya hayan tomado esto, yo no lo sabía, me voy a poner en contacto con ellos para ver si podemos, no hacer un club, pero sí reforzar lo que estamos haciendo y estamos diciendo. El software lo puedes bajar del sitio www.procoble.org en una pestaña que se llama Publicaciones y en otra pestaña que se llama Software. Ahí vas a encontrar 3 software denominados dossier. Uno es para el país Chile, uno es para el país Colombia, Perú, y otro es para el país México. Y justamente son diferentes porque dependen de la normatividad de cada uno de los países. Muy bien. Pregunta Alberto Flores si con las nuevas tecnologías LED y el calibre de los conductores para iluminación es necesario recalcular el calibre del cableado. Si en una instalación, llamémosla antigua, cambiamos las lámparas y pasamos de incandescente a fluorescente o de fluorescente a LED, nos vamos a dar cuenta que el calibre quedó sobrado, es decir, está más grande del que pudiéramos haber hecho en un cálculo inicial. Pero para una instalación nueva es exactamente lo mismo. Verificamos cuál es la carga de todas las luminarias, por ejemplo, en un edificio que tenga 56 o 58 niveles y que tenga 1000 metros cuadrados, la carga de iluminación es verdaderamente alta. Entonces tenemos que, aunque sea de LED, aunque sea de fluorescente, tenemos que calcular en base a esa carga. En base a la carga, no importa qué tipo de carga es, vamos a calcular el cableado eléctrico tomando en cuenta ahora los conceptos de eficiencia energética. Liborio Santiago nos pregunta, ¿el material del cable, cobre o aluminio, por ejemplo, también afecta la eficiencia energética del cable? Recordemos que para el cable de aluminio utilizamos 2 calibres superiores comparados con el del cobre. Luego entonces, si para una iluminación utilizamos calibre número 8 de cobre, necesitaríamos del 6 en aluminio. Es decir, necesitamos hacer el cálculo tomando en cuenta las especificaciones técnicas de cada uno de los metales. Tomen en cuenta también que al colocar conductor de aluminio para instalaciones, llamémosle cerradas, el ducto o la canalización que lo soporta tiene que ser de diámetro mayor porque el conductor también es mayor. Ok. Bueno, tenemos ahorita muchas preguntas pendientes. Estamos sobre el tiempo. Voy a leer nada más una última y las que faltan se les enviará la respuesta por escrito por parte del ingeniero. La última pregunta que sería de Rodrigo García. Si uno de los objetivos es reducir la huella de carbono, ¿en qué grado o factor se incrementa la huella de CO2 en el proceso de fabricación de cables de mayor calibre? Tienes mucha razón, generar un cable de mayor calibre implica mayor energía para haberlo creado. Tenemos en el software dossier, hay un ejemplo hecho por los japoneses de la cantidad adicional que se genera por milímetro cuadrado de la fabricación de un conductor. Es mucho menor si lo comparamos la energía perdida o la energía necesitada para crear ese cable. Es mucho mejor comparado con el transcurso de la vida. Entonces, respondiendo a tu pregunta, todavía sí cuesta más energéticamente, pero tenemos un saldo a nuestro favor. El análisis se hizo en Japón y aparece como referencia en la literatura del software dossier. Muy bien, pues de nueva cuenta les recordamos que las preguntas que quedaron pendientes se les enviará de manera escrita. Les agradecemos tanto ICA Procobre México como CONUE el haber asistido a este webinar y
pues esperamos que tengan muy buen día y de nuevo muchas gracias por su participación. Le cedo la palabra a Adriana Torres. Gracias, muchas gracias a ambos. Les recuerdo que próximamente recibirán en su correo electrónico unos agradecimientos con la información expuesta en este webinar. Podrán descargar la presentación, el resumen y el video de la sesión. Que tengan todos muy buen día y gracias.